En general, respecto al conjunto de España, no podemos decir que existe un índice alto, con lo cual no podríamos hablar de que en Cádiz existe un índice alto. Pero sí es verdad que cuando uno se va a Andalucía y compara a Cádiz con el resto de las provincias, el índice de lectura es de los mayores. Yo le doy una explicación, no está comprobada, pero le doy una explicación, y es que el hecho de que durante años o durante siglos en Cádiz haya habido la posibilidad de comprar un periódico, como era Diario de Cádiz, que nace en 1867, pues eso ha contribuido a que la gente se habituara a comprar ese periódico y por tanto a leerlo. En Cádiz lo que ocurre es lo que ocurre también en el resto de Andalucía, en el sentido de, no es que haya más medios, sino que como Andalucía es una región tendente al hiperlocalismo, pues tenemos 3 grandes medios en las 3 grandes áreas que se caracterizan en Cádiz, la propia Cádiz capital y bahía, Jerez y Campo de Gibraltar, y luego a su vez tenemos multitud de medios repartidos por otros sitios que ya no son quizá de un grupo tan representativo como Yolí, pero que por ejemplo están en manos de grupos como Andalucía Información, y tenemos periódicos en la Sierra, tenemos periódicos en la comarca de la Janda, es decir, tenemos en otras zonas que responden al interés informativo microscópico que suele existir en Andalucía por la tendencia al hiperlocalismo. Yo es que no pienso que la prensa sea cuarto poder en ningún lado, entonces empezaría por ahí y terminaría diciendo que evidentemente no. El periodismo que existe en Cádiz, insisto, como en otras partes de Andalucía por ese localismo, es un periodismo que lo que le interesa, que su línea editorial es responder a las características, a la demanda de consumo de la gente que está en las diferentes localidades. Entonces no suele ser un periodismo ideologizado, no suele ser un periodismo político, sino que es un periodismo que te habla de lo que pasa en el pueblo, de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en la comarca, pero que no se plantea nunca como un contrapoder o un poder vigilante. No porque existen ya, o sea, los medios hiperlocales existen. Te voy a dar un dato, por ejemplo, cuando se dan las licencias de televisión local, Andalucía se sitúa a la cabeza del número de licencias de televisión local, seguida, en segundo lugar, por Cataluña, pero Cataluña con la mitad de licencias de televisión. Hay gente que dice, sí, por el territorio, pero no solamente es por la dimensión del territorio, sino que es porque durante años se ha fraguado en Andalucía esos reinos taifa de multitud de medios locales por todos lados, que tiene que ver con la falta de una identidad andaluza. O sea, no hay medios regionales porque no hay una identidad andaluza, no hay un carácter nacionalismo. Yo creo que en Andalucía lo que respondemos es a multitud de micronacionalismo, ¿no? El que es de Jerez compra el diario de Jerez porque no quiere comprar el de Cádiz porque es de Jerez. Y el del Campo de Gibraltar exactamente igual. Hombre, el Campo de Gibraltar tiene unas particularidades, ¿no? Yo soy de las que piensa que cuando piden lo de la 9ª provincia, en parte tienen razón, porque las características del paisaje, las características de la gente de allí incluso, responden a unas características muy diferenciadas de lo que puede ser Cádiz capital, o Cádiz y Bahía, o lo que puede ser Jerez. Pero no, porque eso no tiene nada que ver con el hecho de que una tierra o de que una zona determinada tenga una identidad, no tiene nada que ver con la crisis del periodismo y en este caso con la crisis del propio grupo Yolí. O sea, Yolí tuvo una expansión muy importante a finales de los 90, a principios de los años 2000, pero ahora mismo Yolí no es una excepción respecto al resto de los grupos y Yolí sabemos que ha llevado a cabo expedientes de regulación de empleo muy fuertes en muchos de sus medios, puede ser Córdoba, o como puede ser Málaga hoy, pero sobre todo lo que ya más sorprendió es cuando lleva a cabo un expediente de regulación de empleo en el Diario de Cádiz. O sea, eso fue ya como la evidencia de que el grupo entraba y estaba en una crisis muy profunda, con lo cual lo que ocurre en el Europa Sur es un detalle más de lo que está pasando dentro del grupo Yolí. Yo creo que no es una excepción. En lo que es Cádiz o lo que
puede pasar en otras provincias de Andalucía o lo que puede pasar en otras zonas de España. Estamos en una crisis muy profunda del periodismo. Ahora estaba leyendo el libro, la reseña del libro de los compañeros de Mongolia, de Papel Mojado, ¿no? Y ellos estaban diciendo el modelo de negocio, la propia crisis económica y la crisis digital, de no saber hacia dónde se va, está planteando que no existan medios de comunicación potentes, sino que están cada vez más tocados, y en esto están tocados cada vez más los periodistas. Entonces, no hay unas particularidades que distingan a Cádiz, no por el tema de que Cádiz sea la ciudad con más paro, eso repercute también en los medios. No, es simplemente que lo que está pasando en el periodismo en general está pasando de manera particular allí, con unos medios y con un grupo concreto que durante años se había mantenido muy fuerte, pero que ahora está saliendo de la crisis también muy tocado.